Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno los tenga con mucho bien y que la paz del Eterno siga prosperando sus vidas en la elevación y la unión del Hakadosh Baruj Hu. Bueno, estamos en 12 de segunda de Corintios, Pasuk 14. He aquí, estoy listo ya para ir a vosotros por tercera vez y no seré carga, porque no busco vuestras posesiones, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os engañé también por medio de alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? No hemos prendido con el mismo espíritu, no caminamos los mismos pasos. A estas alturas habréis tal vez pensado que no hacemos otra cosa que defender nuestra causa ante vosotros. Delante de Dios estamos hablando en Mashiach, pues todo, amados, para vuestra edificación lo hacemos. Pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya contienda, envidia, iras, egoísmos, divisiones, murmuraciones, chismes, soberbias, desórdenes, que cuando vaya me humille mi Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por mucho de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, perversión sexual y la lascivia que han practicado. Bueno, prácticamente Rav Shaul está haciendo un resumen de las situaciones. Hay de alguna manera en su corazón dolor por algunas cosas que han pasado, por situaciones que han acontecido, y como podemos ver, menciona, hace un listado de las cosas que él considera que han causado tantos problemas dentro de la comunidad, y menciona algunas de ellas y dice contiendas, envidias, iras, egoísmos, divisiones, murmuraciones, chismes, soberbias y desórdenes. Y que esto sí que era bastante, es una lista bastante grande, y que si ustedes se dan cuenta, todas estas pecados, por decirlo así, causan precisamente una degradación en la comunidad, y consecuentemente todo esto no permite que una comunidad crezca. Si algo se tiene que cuidar las comunidades es de todo esto, de la contienda, de la envidia, de las iras, del egoísmo, de las divisiones, de las murmuraciones, de los chismes, de las soberbias y de los desórdenes. Hay muchas cosas, por ejemplo, el contender, el haber envidias, son situaciones que tienen que ver precisamente con crear conflictos dentro de la misma comunidad. Las iras que crean resentimientos y odios, los egoísmos que nada más viven para sí y que no tienen en mente a nadie más sino solamente a la persona misma. Las divisiones que crean grupos y no se dan cuenta que lo más importante de todo es la unidad, que no se dan cuenta que tenemos que tener en cuenta a los que no estamos teniendo
cuenta y que tenemos que valorar a todos y cada uno de nuestros hermanos. Y en este caso, las divisiones tienen que ver con el hecho de lo que a mí me gusta o con quien a mí me gusta reunirme. Las murmuraciones y los chismes que tienen que ver precisamente con la situación de la Lashon Hara, que pervierte a veces hasta las cosas buenas. Y entonces por eso es tan grave la murmuración, tan grave el chisme, que no es otra cosa que la Lashon Hara. Y esto es algo que tendría que evitar la comunidad. Esto es algo que la comunidad de Corinto tendría que eliminar de sus vidas. Y ya Rab Shaul le está diciendo que va en su tercer viaje y dice, espero no causarles tristeza por ello, porque pues ciertamente él no está muy contento con todas las situaciones que ha tenido que atender, y ciertamente le ha causado muchas situaciones. Le achacan el hecho de que quiere sacar beneficio del grupo, o más bien de la comunidad de Corinto. Le achacan esto. La realidad es que, como menciona él nunca sirvió a los hermanos con el afán de sacar algún beneficio, sino todo lo contrario. Dice, yo he puesto de lo mío para enriqueceros. Y ciertamente pues esa es la realidad. La realidad es que Corinto, aún a pesar que tenía recursos, no era capaz ni fue capaz de sostener a su maestro de Torah. Esa es una realidad. Y Rab Shaul también, dado tanta la murmuración, los chismes y todas estas situaciones, prefirió declinar a su derecho y decir, no me dé nada, yo voy a proveer para mis viajes hacia ustedes, yo voy a proveer para todas las circunstancias y el sostenimiento de mi vida cuando esté con ustedes. Y una de las cosas que hacía Rab Shaul es que trabajaba con sus manos cuando estaba con ellos, precisamente para no ser gravoso. Era algo bien extraordinario de parte de Rab Shaul, enseñándoles que no es precisamente ese egoísmo que hay en el corazón del hombre, sino al contrario, debe ser la generosidad de alma, de corazón hacia los demás, y esto les debería impactar. Bueno, pues ya está con todo esto, y este maestro Rab Shaul de alguna manera está y diciéndoles qué es lo que está mal dentro de la comunidad y que tendrá que cambiar necesariamente. Todas estas cosas, desórdenes, por ejemplo, desórdenes en las comidas, unos comían antes, otros comían después, no les importaba que si algunos no comían. Todas estas situaciones se daban dentro de la comunidad de Corinto. Y dice Rab Shaul, no, eso no puede ser posible. No hay situaciones importantes. Hay una situación a veces que nosotros tratamos de atender acá, casi por lo regular, cuando en la mayoría de los casos, no en todos los casos, la mayoría de la gente cuando llega acá y tenemos convivios, pues quieren ser los primeros y quieren ser los que se llevan el mayor botín. O sea, como hay que servirse a veces, o a veces les servimos, pues se tienen que educar, porque hay desórdenes en ese aspecto. Y los hermanos que ya están educados saben que tienen su tiempo, que tienen su lugar y que tienen su plato, y que desde luego eso los debe de ordenarnos en todos los sentidos. Cosas que tienen que ver precisamente con esta cuestión de orden, y que orden puede ser también en las cuestiones de cuando se está estudiando Torah. No puedes estar como volantín yendo y viniendo, eso no está bien, eso es desorden.
o estar contestando el celular o estar hablando eso es desorden, porque no está dentro del contexto de lo que estamos haciendo, sobre todo honrando, alabando, bendiciendo al Eterno. Entonces debemos de ser ordenados en la forma de que tenemos que servir al Eterno. Y eso y muchísimas cosas que tienen que ver con el orden dentro de la comunidad. Y por eso es que los sabios han establecido muchísimas leyes, y esas leyes tienen que regir para que podamos mantenernos en una manera ordenada dentro del servicio cultico al Eterno, y el no hacer cosas que puedan ser, por ejemplo, está prohibido los arreglos florales, no está permitido. ¿Por qué razón no está permitido? Y es cuestión de orden. No están permitidos los arreglos florales dentro de la sinagoga porque eso lo hacen los idólatras, y consecuentemente no hacemos nada que imite, que pueda dar alusión a los cultos idólatras. Solamente hay una excepción, y eso es en Shavuot, cuando nosotros tenemos y adornamos con muchas flores la sinagoga, pero de ahí en fuera no tenemos en todo el año flores, ni ramos, ni adornos, ni nada por el estilo. Entonces tiene que ver con este orden. Todo esto tiene que ver con orden. Hay muchísimas halajot, muchísimas leyes que nos ordenan en nuestra conducta, incluso en llevar a cabo los mandamientos del Eterno, y que incluso mandamientos de los rabinos al respecto de cómo cumplir los mandamientos. Por ejemplo, cuando declaramos el Shema, hay también un orden dentro de la manera que debemos de declararlo, siempre mirando hacia el oriente, con la mano en la frente, al estarlos recitando y repitiendo, lo tenemos que hacer con ciertas aspiraciones y respiraciones, exhalaciones, pues. Y esto es muy importante. No nada más es declarar el Shema, sino saber cómo se declara el Shema, en qué forma se declara el Shema, y la forma de respirar incluso para declarar el Shema. No es Shema Israel Adonai Elohim, no, eso no es. Eso es si lo vas a leer, pero la declaración en una forma estrictamente dentro de la liturgia es haciendo las respiraciones. Y precisamente esto es lo que estamos comentando al respecto del orden. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con el orden. El orden del vestido de la mujer, el orden del varón, que no se distraiga, que esté adelante, siempre involucrado en el rezo, involucrado en los estudios, especialmente en la tefilá, que no haya distracciones. Entonces, hay orden en todos los sentidos. Entonces, incluso desde que entramos a la comunidad, a la sinagoga, uno tiene que hacer netilat yadayim, y tiene que hacer su lavado, su purificación, y entonces entrar, y con reverencia, en una actitud correcta, en una actitud de alegría, pero también en una actitud de respeto y de mucha shalom. Entonces, son situaciones que tienen que ver con el orden, y ciertamente acá en Corinto había demasiados desórdenes, tanto en las cuestiones relacionales como en todas las situaciones que tienen que ver con la cuestión interpersonal. Y esto era lo que a Rab Saúl le estaba pudiendo muchísimo, el que la comunidad no levantara en esos aspectos, y que se estaba causando demasiado daño. Una comunidad con envidias, con contiendas, con egoísmos, con iras, con divisiones, con murmuraciones, con chismes, con soberbias, con desórdenes, ¿cómo va a prevalecer?
y eso es una realidad. Desgraciadamente eso es algo que todo mundo lo tiene que atender y aprender. Y a veces nosotros como maestros siempre pensamos que los hermanos lo están aprendiendo y debemos de aplicarnos. Que el Eterno los tenga con mucho bien. Shalom, shalom.